Y hoy vamos a avanzar en nuestro estudio acerca de las iglesias del Apocalipsis. Y hoy vamos a tocar la primera iglesia de las 7 y es la iglesia a Éfeso. Y he invitado a uno de nuestros pastores, el pastor de nuestra sede en Suba, un pastor joven, dinámico, emprendedor, un hombre que ama al Señor, allí con su esposa Angélica, con sus hijos Mateo e Isabela, un hombre que realmente ha sido un regalo del Señor para este ministerio, como lo es cada uno de nuestros ministros. Pastor Leonidas, buenas noches, Dios te bendiga. Pastor, muy buenas noches. Qué alegría poder tener este privilegio de podernos dirigir a todos los miembros de la Gran Comisión en los diferentes lugares. Un saludo. Ustedes son una bendición y de verdad de corazón un abrazo. Y qué emoción poder estar contigo en este espacio. Y como vamos a hablar de las 7 iglesias, pues queremos saber cómo ha estado la iglesia de Suba, nuestros hermanos de la Aurora, durante este tiempo de pandemia, de aislamiento, con todos estos altibajos que esto plantea. Bueno, cada una de las sedes ha tenido sus propios desafíos. En el caso de Suba, estamos en un momento bien interesante porque hemos ido avanzando en toda esta tecnología y adecuándonos a todos estos medios, y ha sido lindo. Creo que hemos estado incluso más cerca que antes. Ha habido mucha fraternidad, mucho apoyo, mucho respaldo, respondiendo a las necesidades de las personas. Ha sido un tiempo de verdad muy especial para crecer como iglesia. Pero también tenemos un desafío allí en el local donde estamos, que no es propio, sino en arriendo. Y bueno, estamos en un proceso de dejar ese local mientras pasa todo este tiempo, y con seguridad, cuando ya Dios abra puertas, con seguridad que abrirá una puerta para un mejor lugar y un lugar propio para esta sede de Suba. Y en la localidad pues de la Aurora, donde también estamos, ha sido muy lindo, ha sido muy bonito podernos estar reuniendo también por los medios tecnológicos y también avanzando y creciendo. Así que ambas sedes, con la ayuda del Señor, seguirán y saldrán mejor de lo que estaban después de este tiempo de pandemia, pastor. Amén, así es, lo creemos, porque el Apocalipsis nos muestra a un Señor Jesucristo que tiene el control de la iglesia, que se pasea, que camina en medio de ella, que tiene el control de verdad. Y hoy vamos a entrar en el estudio de cada iglesia y vamos a entrar en el estudio de la iglesia de Éfeso. Y quiero leer en la Nueva Versión Internacional el mensaje que el Padre le dio al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo le dio al ángel, para que el ángel se lo diera a Juan y ahora lo podamos recibir nosotros. La palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo,
tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén y amén. El libro del Apocalipsis, como ya traté de decirlo hace 8 días, contiene muchos elementos simbólicos, ya que es parte de lo que se conoce como la apocalíptica, esa literatura judía que busca traer esperanza, pero a la vez es claramente una literatura pastoral, que lo que busca es inspirar y animar. Y ejemplo de esto pues son estas 7 cartas que el Señor le escribe a las iglesias, que fueron iglesias reales que existieron, como la iglesia de Suba, de Quipile, de Soacha, fueron iglesias reales con problemas reales. Y hoy vamos a considerar la iglesia de Éfeso. Y lo vamos a hacer a partir de una estructura que el texto maneja para todas las cartas, y es que de alguna manera todas las cartas plantean 4 preguntas. 4 preguntas que tenemos que respondernos. Y la primera pregunta que este texto plantea es: ¿quién es Jesús? En cada uno de los mensajes de las cartas que el Señor escribe hay una clara descripción de quién es Jesús. Leonidas, ¿quién es Jesús? En esta carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso. En el versículo 1 vamos a encontrar esa descripción de quién es Jesús de parte de Juan. Y nos dice que Jesús es aquel que en su mano derecha, en la más fuerte, tiene a las 7 estrellas. Esas 7 estrellas son precisamente esos siervos, instrumentos de él que brillan para iluminar a otros. Dentro de esos, por supuesto, nuestros queridos líderes de GCI, nuestros maestros de escuelas, nuestros maestros de niños, por supuesto, los adoradores y cada servidor de la gran comisión. Jesús, a la luz de este texto, nos sostiene con su mano derecha. Y no solamente eso, porque nos continúa diciendo que también camina en medio de los candelabros de oro, que son precisamente su iglesia que ama. Y cada casa que está adorando a Jesús, que ha puesto a Jesús como el centro, es un candelabro de oro, al cual Jesús valora por montones. Y en este mismo momento nos está acompañando como un esposo fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En esta carta, Jesús está haciendo eso, sosteniéndonos
y acompañando, caminando con nosotros. Eso es lo que esta porción de la carta nos puede mostrar de quién es Jesús a la luz de la iglesia de Efeso. ¡Qué lindo! Y esto es muy esperanzador para todos nosotros, los cristianos de esta generación. Porque esa presencia de Jesús en medio de la iglesia no es un asunto pasado, es un asunto presente. Y algo que debemos tener claro al leer este texto de la iglesia a Éfeso es que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Él camina con nosotros. Él tiene el control de esta situación. Mire, esta situación a muchos gobernantes, a muchos países, se le ha salido de las manos. Es así como lamentablemente la comunidad donde está nuestra sede matriz, la iglesia principal, ha sido bloqueada de alguna manera, ha sido acordonada porque como que al gobierno de Bogotá se le estaba saliendo de las manos. La buena noticia es que la iglesia al Señor Jesucristo no se le ha salido de las manos. Él tiene el control de su iglesia. Así que alégrese usted en su casa. Esto al Señor no lo ha tomado por sorpresa. Pero hay una segunda pregunta que de alguna manera estas cartas responden. Y es la pregunta: ¿qué sabe Jesús de la iglesia? Porque cada vez que uno lee, el Señor dice, hablando en palabras más, palabras menos, diferentes versiones: yo conozco tus obras, conozco esto, conozco aquello. Leonidas, ¿qué sabe el Señor de la iglesia de Éfeso? Si miramos el versículo 2, encontramos una palabra muy interesante y es la palabra todo. Lo sabe todo. Todas las cosas buenas y maravillosas que podemos llegar a hacer para su obra, pero también aquellas que definitivamente tenemos que mejorar. Mira, en estos versículos nos menciona que Él sabe cuando le estamos sirviendo con pereza o cuando lo estamos haciendo con todas las fuerzas. También sabe cuando hemos botado la toalla, pero también cuando hemos perseverado. Es lo que nos puede mostrar el versículo 2. Y en el versículo 3 nos muestra que Él sabe cuánto hemos aguantado y soportado por causa de su nombre hasta el día de hoy. Jesús lo sabe todo. Y lo más hermoso es que reconoce y valora las cosas hermosas que la iglesia ha hecho. Valora el esfuerzo de cada uno de ustedes y lo tiene presente. Y el amor, el esfuerzo, la dedicación, las horas, la dedicación que ustedes han hecho. ¿Y por qué no decirlo en este momento? Sabe y ve y valora el esfuerzo de todos los equipos de audiovisuales que están esforzándose tanto en este tiempo. Lo sabe, lo valora y lo reconoce. Y sea el momento para reconocer y dar un aplauso de gratitud para cada uno de los miembros de los comités de audiovisuales de cada una de nuestras sedes. Aquí en Bogotá tenemos equipos de verdad muy, pero muy comprometidos. Además, este texto dice que el Señor sabe que la iglesia de Éfeso no puede soportar a los malos. Podríamos decir que es una iglesia celosa de la doctrina. Es una iglesia fiel. El texto dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles. En un tiempo donde tanta gente se autonombra, se autodenomina como apóstoles, parecía que esta iglesia tenía como la medida, la vara para decir, este no es apóstol. Y dice que los había hallado falsos y que los había hallado mentirosos. También podemos ver que la iglesia de Éfeso, sin lugar a dudas, era una iglesia sufriente,
había trabajado, pero a pesar de todo eso, no se había cansado. Y cuando yo pienso en la iglesia de Éfeso, también tengo que reconocer que indudablemente el Señor conoce todo lo del ministerio, la Gran Comisión de Colombia. El Señor lo sabe todo. Y cuando estamos hablando de iglesias, no sigamos pensando en ese auditorio, en esa estructura formal, no. Iglesias son personas. Tú eres iglesia. Somos iglesia. Y el Señor sabe todo. Sabe de tus luchas. Sabe que te quedaste sin empleo. Sabe que probablemente no la estás pasando tan bien. De otros sabe de tu generosidad. Yo me sorprendo con gente tan linda que tenemos en la iglesia, generosa y sobre todo con ese corazón sano que dicen: pastor, yo quiero dar estos 100 mercados, quiero dar esta ofrenda, pero por favor no me nombre, yo quiero la recompensa de Dios. El Señor sabe todo eso, sabe lo que hacen los pastores de las sedes, sabe todo. Dios, el Señor, lo sabe todo. Pero hay una tercera pregunta que en cada carta se responde. Y es una pregunta seria. Porque el Señor empieza siempre como elogiando: oye, qué bien por esto, qué bien por aquello, pero qué mal por esto. Y la tercera pregunta es: ¿qué le disgusta a Jesús de la iglesia? Y quiero animarlos a escribir, porque si usted ya leyó, ya entenderá que lo que al Señor le disgusta de la iglesia de Éfeso es que ha perdido su primer amor. Y yo quisiera que utilice el chat del Facebook, de nuestro canal de YouTube. Allí los administradores de contenido van a estar interactuando con usted, pero que nos diga para usted qué es el primer amor y por qué se pierde el primer amor. Así que por favor, escríbanos sus respuestas. ¿Qué es y por qué se pierde? Pero Leo, dinos, ¿qué es lo que le disgusta al Señor de esta iglesia de Éfeso? Bueno, el versículo 4, como lo acabas de mencionar, menciona lo que a Jesús le disgusta. Le disgusta que la iglesia de Éfeso ha perdido su primer amor, pero la Nueva Traducción Viviente nos da un regalo, porque nos permite tener una visión más amplia. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, permítemelo leer. Dice versículo 4: pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Qué bueno! Muy aclaradora. El Señor Jesús no solamente se preocupa por nuestra relación con Él, sino que también se está preocupando por nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos. Y esto es definitivamente, pastor, una pregunta que debemos hacernos todos nosotros en este momento. ¿Estamos amando a Jesús como al principio? Y también, ¿estamos amando a nuestra pareja como al principio? Son preguntas que esta noche debemos estarnos haciendo todos nosotros, porque esta palabra es para nosotros hoy. ¿Qué será el primer amor? Quisiera ver algunas respuestas de lo que la gente está diciendo acerca de qué es el primer amor. Porque realmente es un tema muy importante en este texto. Como para que enriquezcamos un poco esto, tenemos que recordar cómo nació la iglesia de Éfeso. Y para entender cómo nació la iglesia de Éfeso, uno tiene que ir por allá al libro de los Hechos y darse cuenta cómo es que nace esta iglesia.
Les quiero hacer un recuento. Usted es estudiante de la Biblia y tiene que buscarlo. Está en Hechos, capítulo 19, y no le digo más. Usted lo busca. Pero lo cierto es que Pablo, en sus viajes misioneros, un día llega a esta ciudad de Éfeso. Allí hay un pequeño grupo de cristianos, aproximadamente 12 personas. Pablo empieza a interactuar con los hermanos de Éfeso y le hace una pregunta que confirma que Pablo era pentecostal, que Pablo era de las asambleas de Dios. Porque la pregunta que Pablo hace es broma lo que acabé de decir, no me lo tomen en serio. Cuando Pablo los encuentra, les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos se quedan ahí como preocupados diciendo: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y Pablo le dice: ¿y entonces ustedes en qué fueron bautizados? Pues resulta que al parecer el bautismo que habían recibido era el bautismo de Juan el Bautista, para perdón de pecados. Así que probablemente Jesús inauguró, organizó el Ministerio de Educación Cristiana, el MEC, y empezó con la escuela de membresía y les dio las primeras bases y les habló del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y estos hermanos de Éfeso, llenos del Espíritu, empezaron a evangelizar, a predicar por aquí, predicar por allá. Si les tapaban la boca, les salían letreros, expulsaban demonios, sanaban enfermos. Era un mover tremendo. ¿Qué opinas, Leo? ¿Será que a eso se refiere el escritor del Apocalipsis? En este caso, las palabras del Señor diciendo que han perdido su primer amor. Bueno, somos muy privilegiados en este momento de que tengamos en el libro de Hechos toda esta luz para entender este texto, porque posiblemente de las otras cartas a las otras iglesias no vamos a tener tanto contenido como lo vemos en Hechos 18 y 19, abarcando un montón de detalles sobre la iglesia de Efeso en sus inicios. Y pues el texto está diciéndole el Señor Jesús: en el principio, no me amas como en el principio. Entonces, uno puede percibir definitivamente, pastor, que lo que el Señor le agradaba es esa expresión de amor de parte de ellos, era ese deseo por más de su presencia, más de la espiritualidad, más del Espíritu. Y bueno, creo que es una pregunta que debemos hacernos nosotros hoy. La misma pregunta: ¿ya has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y si ya fuiste, ¿estás anhelando constantemente su presencia, su llenura, sus manifestaciones? Porque es lo que vemos que esto ocurría en el principio. Así que, por supuesto, esto tiene que ver con el deseo de la presencia del Espíritu Santo, porque definitivamente cuando descuidamos nuestra pentecostalidad, descuidamos el primer amor. Mira algunas respuestas que nos han escrito. David Cifuentes dice: es el estado emocional y físico de la relación con Dios y se pierde al alejarnos de Él. Jacqueline Núñez dice: se pierde cuando dejamos a un lado la intimidad con Jesús. Eugenia Moreno dice: significa colocar otra cosa en primer lugar. Alonso Mejía dice: el primer amor es la esencia de la pareja. Ángel Prieto dice: perdí el primer amor. Yo hacía algo como lavar loza, iba a leer la Biblia y perdí mi primer amor. Otras respuestas, como Sandra Gaviria, no podemos leerlas todas, pero las valoramos mucho. Sandra Gaviria dice: el primer amor es nuestra relación con Dios desde que lo recibimos en nuestro corazón. Luz Dari dice: el primer amor es la pasión sin límites. John Ortiz dice: se pierde por no tener temor de Dios. Qué importante el temor de Dios. Lady Castillo de Suba dice:
El primer amor es la pasión, el deseo, el anhelo de vivir con Jesús y para Jesús. El primer amor también es ese deseo ferviente por acercarnos y buscar a Jesús. Voy a pasar para poder leer otros. Dice por aquí, lo perdemos cuando ignoramos al Espíritu Santo. Muy interesante este texto acerca de perder el primer amor. ¿Por qué lo perdemos? ¿Por qué crees tú, Leonidas, que particularmente perdemos el primer amor? ¿Y cómo haríamos para que no nos pase eso? Si pudiéramos decirlo en una palabra, sería descuidos. Empezábamos a tener descuidos que al principio tenemos presentes, pero al caminar sin darnos cuenta, esos descuidos se convierten en abismos gigantescos que apagan ese fuego y ese amor, y que, como dice este texto, disgustan a nuestro Señor Jesús. Ahora, descuidos de hábitos espirituales. Por ejemplo, descuidar la oración, descuidar el estudio de su palabra. Eso enfría, eso apaga. Descuidar congregarnos. Sí, ahora esta es nuestra forma de congregarnos, conectarnos en línea. Descuidarlo. Descuidar también el evangelizar. Porque cuando nosotros evangelizamos, estamos siempre recordando nuestro testimonio. ¿De dónde? Entonces estamos recordando nuestros inicios. ¿De dónde nos sacó el Señor y a dónde ahora estamos por su favor y su gracia? Entonces, cuando descuidamos esos hábitos espirituales, el hábito de ayunar, que a veces cuesta tanto, pero que trae tanto fruto, tanta bendición y aviva tanto el corazón. Y por supuesto, el descuido del hábito del dar. Porque miren, como lo hemos estado leyendo en el libro de Deuteronomio, dar es una expresión de amor, de gratitud, de reconocer de dónde nos ha sacado y ahora dónde nos ha puesto, y que podemos dar porque nos ha bendecido. Así que cuando descuidamos estos hábitos, y tristemente algunos hermanos han descuidado en este tiempo de no presencialidad, han descuidado este hábito que hacían en el principio o que hacían en la presencialidad. Y quiero decirte que cuando uno reactiva estos hábitos y este hábito del dar, estás reactivando tu amor al Señor Jesús. Sí, porque realmente el primer amor, colocándolo en una analogía, que por supuesto no alcanza, pero de alguna manera ilustra, y es la analogía matrimonial. La razón por la que muchos matrimonios, sin haber maltrato, donde ambos son cristianos, donde ambos son, digámoslo así, bien, pero un matrimonio que termina en un hastío, en un aburrimiento y a veces en una separación, es porque se descuida esa relación. Esa relación que empezó donde nos hablábamos con tanta ternura, donde poníamos mucho cuidado para escuchar a la otra persona, donde metíamos la mano al bolsillo para invertir, para dar, la galantería, la generosidad, los detalles, pero de alguna manera muy incorrecta se empieza a descuidar eso y esa relación se va dañando. Cuentan de un hombre que fue a donde su pastor, porque para él su relación matrimonial había llegado al fin. Podríamos decir, usando palabras del Apocalipsis, se había descuidado el primer amor. Y le dice al pastor: mira, pastor, yo me quiero divorciar. Y el pastor lo escucha para ver si hay inmoralidad sexual, no hay, para ver si hay maltrato físico, no lo hay, para ver si hay violencia doméstica, nada, no había razón. Y entonces el pastor, muy sabio, le dice: hombre, pues ve y vas a hacer algo.
Pero lo vas a hacer, ya que te quieres divorciar, haz esto. Durante 6 meses antes de divorciarte, vas a tratar a tu esposa como si fuera una reina, la vas a mimar, la vas a consentir, le vas a llevar el desayuno a la cama, le vas a hacer creer que tú todavía la amas, y a los 6 meses le dices que te divorcias. Y el hombre se queda con los ojos abiertos y dice: pastor, eso es muy cruel. ¿Cómo le voy a dar a entender durante 6 meses que la amo con todo eso que no siento, y a los 6 meses me divorcio? Eso es cruel. El pastor le dijo: viniste a pedir consejo, lo haces. Y él dijo: está bien, pastor, lo voy a hacer, pero es muy cruel. El hombre se fue y durante 6 meses trató a su esposa con cariño, con ternura, por aquí, por allá. No, eso no hallaba cómo tratarla. Cuando se cumplieron los 6 meses, el pastor se acordó del hermano y lo mandó a llamar. Le dijo: hermano, venga, ya se cumplió el tiempo, 6 meses, tiene que divorciarse. Y el hombre se queda mirando al pastor y le dice: pastor, ¿estás loco? Yo no me voy a divorciar de mi esposa. Y el pastor le dice: ¿y por qué? Si hace 6 meses era lo que más querías. Y él dice: no, pastor, lo que he descubierto tratando a mi esposa de esta manera es que ella es realmente el amor de mi vida. Había perdido el primer amor, habían descuidado algunas cosas, pero al hacer eso, ese primer amor se recuperó. Podríamos decir, la llama, la pasión, el fuego del matrimonio se pudo recuperar. Quiero leer, antes de avanzar, otras respuestas que nos han dado nuestros hermanos. Dice aquí Claudia Antolines: perdemos el primer amor cuando no hay convicción, cuando no hay esas convicciones firmes. Lisette Rosas dice: el primer amor es el más grande amor y está sobre todas las cosas. Andrés Mauricio Rosso dice: el primer amor es esa primera pasión por Dios. Para mí, el primer amor es la verdadera relación con Dios. Qué bien, Mauricio, te amamos mucho. Eres parte de esta familia. Esther Colorado dice: no podemos descuidar la oración y la comunión con Dios. Y alguien dice aquí, Arles Rodríguez dice: lo descuidamos por el estrés y nos olvidamos que existe Dios. Es verdad, es verdad. El primer amor se pierde y no se puede perder. Eso nos lleva a una cuarta pregunta que todas las iglesias del Apocalipsis responde: es ¿qué le ofrece Dios a esa iglesia? Porque no es que el Señor dice: perdiste el primer amor y ya no te quiero para nada. No. Siempre hay esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Leo, ¿qué le ofrece Dios a la iglesia de Éfeso? Bueno, en el versículo 5 encontramos la respuesta. Definitivamente le ofrece una oportunidad. Y ese es nuestro Dios. Dios de oportunidades. Le está diciendo, la oportunidad que le está dando es: recuerda, examínate, autoevalúate de dónde has caído. Y una vez te des cuenta, y probablemente en lo que hemos estado escribiendo y revisando, muchos se han dado cuenta que no están amando a Jesús como al principio. Así que es la oportunidad de arrepentirte. Y la mejor forma de arrepentirte, según el versículo 5, es volver a hacer las cosas que hacías al principio. De lo contrario, mira las palabras del Señor Jesús: quitaré el candelero, tu candelero, de su lugar. O sea que no nos está diciendo: bueno, entra en un periodo de evaluación, avanza semanas evaluándote hasta que te des cuenta. No, es una oportunidad para hoy. Amén, para hoy. Date cuenta hoy
y arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Es una oportunidad, y es una oportunidad que fue ofrecida para la iglesia de Efeso y es ofrecida hoy para la gran comisión. Así es, Leonidas. Porque tenemos que entender que el evento de salvación ocurre una vez. Sea que tú te arrepentiste, probablemente con lágrimas, llorando, porque alguien te predicó el evangelio. Pero a partir de ahí, como cristianos tenemos que arrepentirnos una y otra vez. Podríamos decir que tenemos que volver a convertirnos. Yo me convertí ya hace mucho tiempo. Voy a completar este año 34 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Pero realmente yo he tenido muchas conversiones. Mi primera conversión, además de la conversión de salvación, fue que me convertí en un dador. Porque yo duré 8 meses en la iglesia que yo no diezmaba, no ofrendaba. Y yo decía, eso no es para mí. Pero un día escuché el evangelio, lo entendí bien y me convertí en un diezmador. Pasó la vida y he tenido conversiones. Un día me convertí a la niñez. A la adolescencia entendí que las nuevas generaciones son parte importante de la misión del reino. Otro día me convertí a las misiones y por eso nuestra iglesia tiene ese nombre, misiones. Un día me convertí a la palabra. Entendí que la predicación bíblica tiene que ser importante. Y aquí el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, conviértete, vuelve al primer amor. ¿Y qué sabemos? Si no es acaso que Dios nos está llamando hoy a todos nosotros, miembros de la gran comisión, a volver al primer amor. A volver a esos detalles, a esa pasión por la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo no me quería perder ni la lavada del templo. Yo quería ir a todo, porque había ese primer amor. Pero durante algún tiempo hubo momentos en que como que lo perdía y tuve que volver a convertirme, a recuperar eso. Probablemente Dios nos está llamando hoy, a nosotros también, a que nos convirtamos. ¿Qué? Pastor, y me Dime, Leo. llama la atención algo. En el versículo 6 creo que es una pregunta que posiblemente todos nos estamos haciendo, y es, ¿quiénes son esos nicolaitas? Porque dice que eso es algo a favor de la iglesia de Efeso, y dice que ellos lo aborrecen y que el Señor Jesucristo también aborrecen a esos nicolaitas. Por lo tanto, la gran comisión debemos aborrecer a esos nicolaitas, pero probablemente no sabemos quiénes son y si de esos hay hoy en día. Quisiera que nos pudieras aclarar eso. Bueno, voy a intentarlo, voy a dar mi postura después de estudiar esto. Nicolaita es un vocablo, por supuesto, griego, del griego koiné. Es un vocablo compuesto y sus raíces son nikao, que significa vencer. De ahí viene. Y es un poco difícil explicar o identificar a esos nicolaitas, pero hay algunas posibles explicaciones. Número 1. Posiblemente los nicolaitas eran una secta sacerdotal que reclamaba autoridad sobre todos los creyentes. Es decir, como una especie de controlar. Porque es de eso, Nikao, que significa vencer, controlar, y Laos, que es pueblo. Es como controlar al pueblo. Era como una secta donde la gente tenía que pedir permiso para casarse con este, con otro, con aquel, pedir el aval del líder, el aval para todo. Como una clase sacerdotal controladora. También se cree que eran líderes que confundían al pueblo con falsas promesas. Algo así como la teología de la prosperidad. Siembra hoy y te va a ir bien. Se te van a resolver tus problemas. Pacta por esa sanidad. Pacta por esto. Ofrecían falsas promesas. Y yo estuve analizando, solo por curiosidad, algunas predicaciones de predicadores de diciembre donde le decían a la gente y le profetizaban que este era un año para viajar. ¿Para viajar?
que este era un año para progresar y que iban a crecer con falsas promesas. Algo parecido a lo que todavía hoy se oye. Parece que los nicolaitas, por lo menos su espíritu todavía está ahí. Pero realmente los nicolaitas parece ser que fue una secta comenzada por un tal Nicolás de Antioquía, que, oiga esto, animaba a los creyentes a pecar para después gozar del perdón de Dios. Imagínense, les decía, vaya y pequen para que cuando pequen grandemente sientan el gozo del perdón de Dios. ¿Qué te parece eso, Leonidas? ¿Con cuál te identificas? No, mentira. ¿Con qué definición crees que estamos más alineados bíblicamente? No, definitivamente. Me haces más bien pensar en esa secta que está como en Latinoamérica, no recuerdo, en Centroamérica, que surgió hace algún tiempo y que se ha divulgado por muchos lugares, no recuerdo exactamente el país, pero que precisamente promueven el pecar y disfrutar del perdón de Dios. Y es algo realmente que debemos aborrecer, como lo acaba de mencionar el texto. Entonces, no sé si tú recuerdas de qué país es que viene esta secta. Sí, viene de Puerto Rico. El fundador fue un señor que se autodenominó, al fin uno sabe cuál era el nombre real, José Luis de Jesús Miranda, y la secta se llamaba Creciendo en Gracia. Él ya murió de cirrosis porque era un alcohólico terrible, era un adúltero. Él creía que podía pecar y hacer lo que quisiera. La secta sigue ahora con otro nombre, liderada por una de sus esposas, Creciendo en Desgracia. Y creo que nosotros como cristianos, al igual que los de Éfeso, tenemos que amar tanto la palabra y aborrecer a esos falsos maestros. Yo sé que algunas veces cuando estábamos en los cultos presenciales, yo era muy duro con algunas declaraciones, pero es que esa es nuestra tarea. Denunciar a esos maestros que se apartan de la palabra, que se apartan de la Biblia, como eran los nicolaitas. Así que el Señor ofreció a la iglesia de Éfeso, ofreció bendecirla, pero tenía que arrepentirse. Vamos a ir concluyendo, Leo, porque yo veo que los hermanos no interactúan, no participan. Yo quisiera que nos ayuden a responder otra pregunta, y es: ¿cómo podríamos recuperar el primer amor? Y pues no lo tienen que hacer tan personal, pero si lo pueden hacer, hágalo. ¿Cómo ustedes recuperarían el primer amor? No estoy juzgando que lo perdieron. La voy a formular mejor. ¿Cómo le ayudarían a alguien a recuperar el primer amor? ¿Cómo le ayudaría? ¿Qué nos diría hoy, Leo, Dios en una carta a nosotros? O sea, usemos nuestra imaginación. Vamos a suponer que el canon bíblico no se ha cerrado, que todavía se están escribiendo libros, y que el Señor le escribiera una carta al ministerio La Gran Comisión de Colombia. ¿Cómo sería esa carta? Yo, que por la gracia de Dios he sido el fundador de esta iglesia cuando tenía cabello, y cabello largo y negro, y algunos me recuerdan así, yo creo que nuestra iglesia recibiría críticas. El Señor de repente diría: bueno, es que de la Gran Comisión no me gusta esto. Probablemente elogios, oye, pero los felicito por eso, por ese amor a la palabra, o por ese amor a la labor social. Probablemente nos daría oportunidad de arrepentirnos, de rectificar. Diría: oye, pero quiero que corrijan esto. Y pues realmente tendríamos que hacerlo. Creo que si el Señor nos escribiera una carta hoy, tendríamos que tomar medidas, así como la iglesia de Éfeso debió haber tomado. ¿Será que tomó medidas? ¿Será que se arrepintieron? ¿Sería que volvieron al primer amor? ¿Qué habrá pasado, Leo? Estudiando un poquitico, no solamente la iglesia de Efeso, sino la ciudad de Efeso, me encontré con unos detalles que nos pueden ayudar a responder qué ocurrió, qué fue finalmente, qué hicieron ellos
Y dice que allí en Éfeso había un templo muy famoso, muy reconocido y concurrido de diferentes partes, que era el templo de la diosa Diana. O Artemisa. Sí, señor. Y dice que desde que llegó el Evangelio a Éfeso, este templo empezó a tener problemas. La asistencia regular empezó a disminuir. Los ingresos empezaron a disminuir. Al punto que en el año 262, después de Cristo, por supuesto, fue quemado y nunca más reconstruido. Ahora, y siguiendo un poquito más la historia, Éfeso se convirtió en una ciudad cristiana. Amén. Incluso en el año 341 se celebró un concilio cristiano allí. Así es. Lo que nos muestra que cuando Juan les escribe en el año 95, ellos aprovecharon la oportunidad que Jesucristo les estaba dando. Ellos se arrepintieron y empezaron a florecer a tal punto. Sin embargo, pasadas muchas generaciones, por allá en el año 1308, los turcos tomaron posesión de Éfeso. Y hoy en día es una de las ciudades principales del Islam. Wow. Lo cual nos desafía. Uh-huh. Porque no solamente debemos nosotros volvernos al primer amor, sino también transmitir ese primer amor a las generaciones. Así es. De lo contrario, nos puede pasar exactamente lo mismo, que las siguientes 2, 3, 5 generaciones sean fervientes, mantengan su primer amor, pero que por allá, en otras generaciones más allá, se pierda el primer amor y se pierda el candelero de su lugar. Qué tremenda reflexión, Leonidas, de verdad que sí. El peligro es inminente. ¿Podemos esta generación 2020 con pandemia y todo ser una iglesia fuerte y la próxima? Pero ¿qué va a pasar después? Tremendo, nos reta, nos desafía. Tenemos que hacer algo. Y quiero leer algunas respuestas que nos han escrito acerca de cómo recuperar o cómo mantener ese primer amor. Dice Cecilia Beltrán, con integridad, con sinceridad, con autenticidad, dirigidos por el Espíritu Santo. Cecilia, eso es una predicación completa. Recordar cómo orábamos, cómo leíamos la palabra, cómo ayunábamos y anhelábamos a Dios. Eso nos dice Ángel Javier. Qué lindas reflexiones. Raúl Acero, reconociendo que no hay otro como nuestro Padre Celestial. También nos escribe Yolanda Lancheros, recordando el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pero claro, si le salimos muy costosos, costamos la sangre de Cristo. Gloria Elena Pérez dice, recuperamos el primer amor buscando, demostrando y dando a Dios el verdadero valor que tiene. Mabel Valencia dice, enamorándolo, qué lindo, enamorándolo con detalles de adoración y reconociendo totalmente que sin Él nada soy. Ruth Herrera dice, dejando a un lado lo que nos distrae de ese primer amor, enfocándonos en Dios. Muy bien, Zulma Cuellar allá en el Huila, va a ser plantadora en nuestra iglesia en el Huila. Lo primero es reconocer las faltas, decidir apartarnos y volver al camino. Pasaríamos mucho tiempo leyendo, realmente valoramos esas lindas respuestas y creo que lo que nos queda en esta hora es orar a Dios, pedirle al Señor que nos ayude como la iglesia de Éfeso
a recordar, uno, ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? El que camina por el medio de la iglesia, que tiene el control de ella. Número 2, recordando lo que el Señor sabe de la iglesia. Y el Señor lo sabe todo. El Señor sabe lo que esta iglesia ha hecho. El Señor sabe de tu amor, de tu arduo trabajo, de tu fidelidad. El Señor lo sabe. Y yo oro por ti porque tú has ayudado para que esta iglesia no se derrumbe. Y si quieres saberlo, para que este hombre no se derrumbe. Lo has hecho con tu oración, con tu ofrenda, con tu trabajo, líder, pastor de distrito. ¿Qué le disgusta a Jesús de esta iglesia? Que han perdido el primer amor. Pero el Señor nos da una oportunidad. Y la oportunidad es que nos arrepintamos. Y si nos arrepentimos, pues Él dice en el versículo 7, y leo para ustedes, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y con eso quiero que terminemos orando. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a la de Éfeso, también a la Gran Comisión. Al que salga vencedor, al que salga vencedor de la pandemia, al que salga vencedor de las pruebas, al que salga vencedor de todo, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que Dios nos va a dar es el derecho a participar de la vida. Ese árbol de la vida que Adán y Eva perdieron, pero que Jesús con su obra redentora ganó, nos va a dar derecho de participar allá en el reino de Dios de eso. Por eso les animo a vencer, les animo a triunfar, porque no hay nada más que agrade al Señor que una iglesia que mantiene el primer amor. No hay nada más que alegre al Señor, que agrade al Señor, que una iglesia que mantiene el primer amor. ¿Qué tal, Pastor Leonidas? Si nos diriges en una oración para cerrar este tiempo de estudio bíblico y animamos a los que están allí conectados a que hagan preguntas. ¿Cómo lo pueden hacer? Anticípense a las preguntas. La iglesia que sigue, obvio, después de Éfeso, es la iglesia de... Bueno, averigüe cuál es y haga preguntas para que esto se ponga más interesante. Oremos al Señor, Pastor Leonidas, para cerrar este estudio bíblico. Por supuesto, pastor. Te invito allí donde estás, ores. No nos veas orar, sino ores. Esta es tu oportunidad y este es hoy tu día de arrepentirte. Señor, te damos infinitas gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido alrededor de la oración, de la alabanza y de tu palabra. Señor, tú nos valoras, tú nos sostienes, tú estás con nosotros, te estás paseando en nuestras casas en este mismo momento. Tú estás tocando corazones, las vidas. Tú estás tocando a ese que estaba desanimado, desenfocado. Señor. A ese Señor que había precisamente perdido el primer amor. Tú estás ministrando allí las familias, los hogares, los matrimonios. Tú estás obrando, Señor, en este momento. Y creemos que tu palabra exhorta nuestras vidas y nos das esta oportunidad de arrepentirnos, de evaluarnos de dónde hemos caído, qué es lo que hemos dejado de hacer que nos ha llevado que se enfríe nuestro amor por ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz, poderosa, cortante en nuestras vidas y nos insta a tomar decisiones. Así que quiero invitarte ahí donde estás
Levanta oraciones de compromiso con el Señor. Sí, esos compromisos que tú hacías al principio. Esos ayunos que hacías al principio. Comprométete. El volverte a levantar temprano como lo hacías antes. El pasar tiempo en su palabra, no a la ligera, el volver a estudiar su palabra, el sentarte en el escritorio. Levanta esos compromisos delante del Señor. Él está allí en tu casa, acompañándote, escuchándote, y quiere escuchar esos compromisos que vas a llevar a la práctica esta misma noche, mañana en la madrugada. Señor, ayúdanos a cumplir los compromisos que estamos haciendo, y que con seguridad a lo largo de esta semana, a lo largo de estos días, hoy mismo volverá a encenderse el fuego, la pasión por ti. Hoy mismo están ocurriendo cosas sobrenaturales en nosotros, y vamos a ver tu gloria, vamos a ver tus manifestaciones. Señor, tú mismo nos vas a volver a llenar de tu Espíritu Santo. Así es. Y por favor, en esta misma noche, allí en la casa de mis hermanos, ministra tu Espíritu. Así como Pablo cuando les preguntó, y ustedes han sido bautizados en el Espíritu, que hoy mismo, Señor, aquellos que hoy responden que no, venga la manifestación de tu Espíritu, vengan esas lenguas del cielo, venga ese idioma sobrenatural que tú nos regalas, venga esa evidencia inicial, que venga una renovación espiritual, que venga llenura del Espíritu Santo, que venga el fuego, cántico nuevo, presencia de Dios, manifestaciones de Dios, que venga un fuego fresco, nuevo, un vino nuevo, una renovación. Señor, ministra en cada casa, ministra allí en esa habitación, ministra aquel que está solo, allí quizá en el transporte, en el trabajo, solo escuchando tu palabra, ministralo, llénalo, el fuego del Espíritu venga sobre su vida. Ven, Señor, sobre el ministerio, la gran comisión, sobre tus siervos, sobre tus siervas, y derrama tu Espíritu sobre nuestros hijos, derrama de tu Espíritu, que esta misma noche ocurran, amado Dios, sueños del cielo, visión del cielo, que cosas especiales empiecen a ocurrir. Señor, que venga un despertar. ¿Qué tal si te comprometes a testificar? Te comprometes a llevar tu evangelio, a enviar estos links de las predicaciones, a tocar vidas, a enviar a personas que no enviarías, pero el Espíritu te insta a hacerlo. Señor, glorifica tu nombre de una manera especial. Tu palabra hoy nos enciende, y creemos en las promesas eternas que nos estás dando, que nos darás de comer del fruto del árbol, Señor, y estaremos contigo para siempre. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y cosas hermosas empezaremos a ver. Señor, ministra de nosotros, y que nosotros podamos darle a otros. Señor, tú nos has puesto como esas estrellas para iluminar a otros. Señor, que esa estrella que estaba titileando hoy, el fuego del Espíritu la haga resplandecer. Ese llamado que se estaba perdiendo, hoy vuelva a renacer. Padre, glorifica tu nombre en nuestras vidas, en el ministerio La Gran Comisión de Colombia, y que veamos nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos, rendidos a tus pies, más apasionados de lo que nosotros hemos podido ser por ti, más avivados, más encendidos, la llama tuya sobre nuestras generaciones. Por favor. Te lo suplicamos, Señor, por favor, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, amén. Qué lindo tiempo, amados. Recuerden, sin el Espíritu Santo no hay primer amor, porque el fruto del Espíritu es amor.
Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, controla nuestra vida, el Espíritu Santo nos da amor por Dios y amor por este mundo perdido, por este mundo que no lo conoce. Así que ya lo sabe, al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, no soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.